la Sociedad Colombiana de Ingenieros. A veces se me olvida decir que hay historia que ahorita está uno de presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pero el primer paso en gremio, pues mío, fue ser presidente de la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, y es donde comienza uno a entender por qué debe estar en un gremio. Y luego fundamos con un grupo de amigos también, todos interesados en los túneles, fundamos la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, y ya llevamos 30 años con esa lucha, y tenemos un prestigio a nivel internacional muy importante. Hoy en día lideramos el grupo iberoamericano de túneles. Desde Colombia hemos hecho ponencias últimamente muy interesantes a nivel de los congresos mundiales y en toda Latinoamérica. Eso nos hace realmente tener una gran responsabilidad en todo lo que tiene que ver con la ejecución de los túneles. Estamos empujando durísimo el manual de túneles, porque es un marco de referencia para que todo el mundo maneje un solo estándar en diseño, construcción y ejecución de túneles, porque hay una variedad de criterios y de conceptos, y realmente la falta de normas hace es que se aprovechen para hacer lo más barato, lo más económico, y muchas veces no lo mejor para un país como nosotros, que necesita túneles durables y túneles que tengan el mínimo mantenimiento y la mínima operación. Además, túneles que se hagan dentro de los plazos y dentro de los presupuestos. He dividido la presentación en unas generalidades sobre el túnel de la línea, unos antecedentes, unas lecciones aprendidas, algunos aciertos y algunos aprendizajes que nos van a quedar a nosotros los ingenieros, y unas breves conclusiones para cumplir con el tiempo que nos han dado, que son 45 minutos, y permitirle a Marta que siga con su conferencia. Realmente para entender la trascendencia y el significado de una obra de infraestructura pública, pues siempre debemos remitirnos a lo que nos dejaron nuestros libertadores y a lo que nos dejó la primera Constitución colombiana. Ellos realmente nos marcaron un inicio de lo que debería ser un país a futuro. Desde 1921, cuando uno comienza a revisar, a mí me gusta revisar algunos aspectos de ingeniería en la Constitución, en la primera Constitución y los primeros discursos de Santander y Bolívar, pues nos comienzan a dejar establecidas unas directrices claras sobre la visión de ellos para desarrollar un país naciente, un país lleno de problemas, porque después de la campaña libertadora y de la guerra, pues nosotros quedamos en una situación muy compleja, muy compleja, comparado tal vez con la pandemia que estamos viendo ahora. Pero ellos tienen una visión, porque todos habían estado en Europa, todos conocían el desarrollo de los ingleses, de los franceses y de los mismos españoles, y tenían una visión de qué debería ser un país para que pudiera progresar. En esta ley, por ejemplo, para los que les gusta recordar historias, la ley del 31 de julio de 1823 decía lo siguiente: la facilidad de las comunicaciones interiores del país tiene una influencia suprema en la prosperidad y civilización de sus pueblos. Las fuentes de la riqueza nacional, por varias y abundantes que sean en Colombia, nunca podrán nivelarse con las de otras naciones cultas. Ellos hablaban ya de naciones cultas, las naciones que tenían un desarrollo mucho más importante que nosotros, pero llamaban cultas porque tenían un desarrollo intelectual mucho más avanzado que muchos países latinoamericanos. Mientras carezca la República de las ventajas de un sistema de comunicaciones interiores que ellas disfrutan con más o menos extensión, en fin, que la cesación de estos males podrá lograrse en gran parte siempre que se fijen reglas claras y sencillas para la concesión de privilegios exclusivos en favor de los empresarios de la apertura y composición de caminos y canales, construcción de puentes, navegación de ríos y sus ramales o brazos principales y demás proyectos de utilidad pública, así como también las reglas que deben guardarse para la construcción de las obras que se emprendan a costas del Tesoro Nacional y para la decisión en las dudas que puedan ocurrir provenientes de la ejecución de dichos proyectos. Las obras públicas cuya ejecución corresponde al gobierno son los caminos que, atravesando dos o más provincias, terminan en las costas o en la capital de la República. Los canales que sirvan para la comunicación de los dos mares y la navegación de los ríos que atraviesan uno o más departamentos. Uno lee esto, que fue escrito el 31 de julio de 1823, y se pone hoy a pensar, y deberíamos escribir lo mismo. No ha cambiado para nada.
la lógica es la misma y todos los desarrollos que tenemos hoy en día con lo que nosotros denominamos 4G, con lo que nos denominamos la APP del Río Magdalena, etcétera, etcétera, están asociados a la misma lógica con la que nuestros libertadores fundaron este país. Ese texto fue redactado hace 197 años y realmente parece ser, porque también había ya pensamientos sobre cómo atravesar la cordillera, digamos, es parte de lo que nosotros al final quisiéramos de conectividad dentro de nuestro país. Es una lucha que llevamos de muchos años y fíjense que viene pensada desde hace más de 198 años, 197 años. Por eso la lógica de nivelarnos con otras naciones cultas era el objetivo fundamental de una república naciente. Y hoy en día estamos luchando por lo mismo. El túnel de la línea realmente fue concebido y estudiado originalmente en 1913 como un túnel ferroviario. Pues todos los que estábamos mirando esa historia, en esa época, pues los ingleses tenían una gran ascendencia sobre nuestro país y comenzaron ellos a pensar y a modelar, y los primeros ingleses que llegaron a este país comenzaron a pensar en cómo desarrollar un túnel o un proyecto para el ferrocarril. El Instituto Nacional de Vías, luego de muchos intentos y de muchos estudios que se hicieron desde el año 1956, fecha en que comenzaron a desarrollarse las primeras empresas de consultoría de este país, pues comenzó a desarrollar proyectos de investigación a ver si lográbamos pasar esa cordillera que uniera los llanos orientales con el Pacífico. En el año 2000 realmente fue cuando el Instituto Nacional de Vías tomó en serio el desarrollar este proyecto, y con muchos de los ingenieros inclusive que estamos hoy acá, se analizaron las posibilidades de construir o no construir un túnel piloto, porque en ese momento, y a veces se nos olvida, en ese momento, en el año 2000, no solamente había un problema de recursos en Colombia, sino la situación interna del país era muy complicada. Estábamos en una situación prácticamente de atentados, de guerras, y la inversión extranjera no era fácil de traer. Entonces, cuando se hacían todas las modelaciones y se analizaban todos los posibles escenarios, pues realmente no era muy fácil que trajéramos inversionistas extranjeros o empresas que tuvieran, digamos, experiencia en construcción de túneles de esa longitud. Teníamos las referencias todos nosotros del túnel de San Gotardo y algunos otros túneles en Europa, pero realmente en nuestra cordillera era muy difícil. Se habían hecho algunos túneles en los que participamos, muchos de nosotros en proyectos hidroeléctricos, túneles largos, como los de Chingaza, los mismos túneles de Guavio y de Chivor, y algunos túneles sobre la vía Bogotá-Villavicencio, pero realmente no había un conocimiento grande sobre la cordillera central, y por eso se decidió construir un túnel piloto. La idea era minimizar el riesgo de construcción, darle a los proponentes una información de geología y de geotecnia para que pudieran hacer sus ofertas, digamos, de una manera mucho más adecuada. Y no solamente que hicieran ofertas, sino que se lograra que alguien se interesara en la construcción de este proyecto del túnel de la línea. Aquí pues puedo pasar muy rápido porque a veces uno cuando está con extranjeros pues tiene que situar la referencia del proyecto, pues está ubicado en la cordillera central, una de las más altas cordilleras andinas, tiene alrededor de 3.260 metros, y obviamente es el gran obstáculo para la conectividad entre los llanos orientales y el Pacífico. El túnel es parte de todo un entramado de proyectos. A veces nosotros nos centramos solamente en el tema del túnel, pero realmente la conectividad entre los dos, entre el Tolima y el Quindío, pues está asociado a una gran cantidad de túneles, puentes, etcétera, que es lo que realmente se llama el proyecto del túnel de la línea. A veces nos quedamos solamente en el túnel grande, porque es el de más impacto, pero realmente hay unos túneles muy complejos, unos puentes bastante difíciles de construir en las condiciones de la cordillera y entre Cajamarca y Calarcá, que a veces se quedan escondidos por la magnitud del túnel de la línea. El recorrido histórico,
arranca desde 1902, cuando se comenzó a pensarla en la primer cruce por la depresión de Calarcá. Como ya vimos en la anterior filmina, pues el primer trazo se hizo en el año 1913. Luego en 1922 se ordena construir un túnel de forma definitiva. En 1926 se arranca la construcción de un túnel para ferrocarriles. En 1929 pues comienzan dos problemas fundamentales, un tema de entendimiento de nuestra cordillera por parte de los contratistas y un segundo tema que era el tema de la Gran Depresión. Eso hizo que este proyecto pues quedara truncado, como muchos otros proyectos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, por la Gran Depresión de 1929. Ya en 1945 se comienzan unas obras en la vía y se comienza a hacer la primera exploración del túnel. Se declina por desconocimiento, y eso ha pasado continuamente en este país, se declina la construcción del túnel y se priorizan las vías a cielo abierto. Eso era muy usual en ese tiempo, en los años 50. Ya en el 1985 arrancan los diseños de factibilidad de una manera mucho más compleja, mucho más completa, con alguna investigación mucho más densa. En 1996 se constituye la Corporación ProTúnel de la línea. Ya en el 98 se hacen diseños a fase 2. En algunos de esos ya muchos de nosotros comenzamos a trabajar, por lo menos a conocer los diseños de las 3 o 4 grandes empresas consultoras colombianas que estaban trabajando en ese momento, y ya en el 2000 comienzan a sacarse las primeras licitaciones. En el 2004 se hace la contratación de la galería piloto. Luego de unas discusiones entre el 2001 y el 2003, ahí fue cuando entramos algunos de nosotros a ayudar a tomar esa decisión con el Ministerio de Transporte, y se tomó la decisión de efectivamente, con los recursos disponibles en el 2003 para 2004, 2005 y 2006, pues realmente teníamos la posibilidad de avanzar con la galería piloto para ajustar el presupuesto del túnel principal y tener, digamos, unos compromisos fiscales muy claros. En el 2008, pues ya se contrata la ejecución del túnel principal y la segunda calzada de la vía, y allí comienzan relativamente los problemas. Realmente el contrato, cuando se comenzó a estructurar, y algunos de nosotros participamos ahí, nos opusimos a la manera como iban a contratar ese túnel. Pues sin embargo, en ese tiempo tal vez éramos muy jóvenes, muy ilusos, y pues no teníamos como el poder o la posibilidad, porque la ingeniería de túneles apenas estaba empezando y los consultores pues tenían mucho poder, y realmente la manera como se pensó en desarrollar este proyecto a muchos de nosotros no nos gustó en ese tiempo. En el 2016 se declara la caducidad del proyecto. En el 17 se vuelve a contratar una revisión total y un diagnóstico con algunas firmas colombianas para hacer una valoración de lo que faltaba. En el 2019 ya se contratan las nuevas obras, y ya en este año pues se termina realmente el túnel. El túnel de la línea, pues, digamos, siempre hemos sabido que enfrenta unas condiciones geológicas y topográficas muy complejas. En términos de geología, hay una gran diferencia entre el este y el oeste del país. Nosotros teníamos mucho más conocimiento sobre la parte oriental por los proyectos hidroeléctricos, y en la parte occidental teníamos algún conocimiento por los túneles hacia Buenaventura, pero en la cordillera central, con esas coberturas tan grandes, pues realmente no teníamos un conocimiento muy grande. Nos ayudó mucho el tema del túnel piloto, pero teníamos también una falencia en muchas investigaciones que hemos debido llevar también complementarias a la información simplemente de exploración y de toma de núcleos. Hubiéramos debido hacer una investigación geotécnica mucho más profunda. Como todos sabemos, obviamente, pues el eje principal de la carga de este país está dado por esta vía. En términos económicos, pues tenemos esa gran talanquera, y es que el costo nuestro por kilómetro de transporte por llevar estas vías con esas pendientes y esas curvas, sobre todo para el transporte de carga, es muy costoso, y realmente cualquier evaluación que se hacía sobre la viabilidad del túnel pues era muy favorable. Todos los análisis que se hacían pues daban que el túnel era una necesidad
y cada día que pasaba y cada año que pasaba, pues obviamente el proyecto se hacía mucho más necesario. El túnel realmente la idea era reducir entre 80 minutos y 40 minutos a nivel de velocidad de diseño. O sea, si tomamos simplemente la velocidad de diseños, estos son los valores que le dan a uno de ahorro de tiempo. Pero si tomamos las condiciones reales de lo que pasaba en la línea, que eran paras de aproximadamente 6, 8, 10 horas, no solamente por el tema de las pendientes, sino por el tema de los continuos accidentes, realmente el tiempo real de ahorro iban a ser más de 4 o 5 horas, que es lo que se está viendo hoy en día en los dos sentidos. Es un ahorro significativo en el tiempo total del viaje entre Bogotá y Buenaventura, no calculado con las velocidades de diseño, sino calculado con la realidad de lo que estaba pasando durante muchos años. Se hicieron algunos estudios y realmente el tema de la reducción de accidentes es fundamental para que la movilidad sea muy fluida. El portal de entrada del túnel está en la cota 2420, el portal salida en la 2505, es una pendiente del 10% ascendente hacia el Tolima, tiene su gálibo de 490, está a 10 centímetros por debajo del nuevo estándar, que estaba pedido en 5 metros. Pavimento en concreto, como se exigen este tipo de túneles por seguridad, velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, y tiene todas sus espacios de estacionamiento, de salidas para peatones, etcétera, cumpliendo con las últimas normas y recomendaciones de la PIARC. Aquí comienzan los problemas, y esto pues es evidente hoy en día para nosotros. En este tiempo se ufanaba más bien la gente de que se había logrado un túnel muy barato. Nosotros decíamos que en los túneles realmente, luego de hacer un presupuesto con una geología de un túnel piloto, no era lógico que hubiera un precio de oferta el 53% del valor estimado. Ahí ya comienza uno a darse cuenta que luego de haber hecho un esfuerzo para que un presupuesto fuera de 1.2 billones, a adjudicar la obra en 630.000 millones en un proyecto que realmente en los túneles, cuando uno define cada tipo de terreno y tiene una geología de un túnel piloto, pues realmente no hay de dónde, no hay ninguna lógica para decirle a uno que podía bajar de 1.2 billones a 630.000 millones. Y ahí comenzaron los problemas. Se firma un contrato llave en mano que incluye estudios, diseños y toda la gestión social, territorial, ambiental, la construcción y la operación. Ese era el paquete completo del túnel. El valor de 1.2 billones era un valor de referencia que estaba en los estándares internacionales, ¿no? Cuando se hicieron las primeras evaluaciones de prefactibilidad, las empresas consultoras tomaron una serie de túneles que se estaban haciendo en Latinoamérica y túneles en Europa, aplicando pues cada tipo de terreno y calculando más o menos los costos, y nos daba 1.2 billones. Cuando llegó la oferta de 630.000 millones de pesos, pues realmente muchos de los expertos en túneles nos dimos cuenta que el tema no iba a salir bien. El periodo de construcción del túnel se fijó en 46 meses, y ahí también está asociado otro problema, y es que cualquier proyecto de túneles de 46 meses tiene unos costos directos e indirectos que por ninguna razón van a darle unos 630.000 millones de pesos con la clasificación del tipo de terreno que teníamos. Entonces, ahí ya comienza uno a darse cuenta que esto no va bien. Sin embargo, los que no son ingenieros, pues lo único que mostraban era que tener 630.000 millones, o sea, habernos ahorrado 400.000 millones de pesos, era el mejor logro que había hecho los estructuradores. El contrato llave en mano adicionalmente hacía que el contratista asumiera todos los costos y los riesgos asociados a la construcción de un túnel. Todos sabemos, y son las recomendaciones inclusive del Banco Mundial, es que en los proyectos de túneles el contrato por precios unitarios es el más equitativo y el más económico para las partes. Es donde se paga realmente lo que se hace y de acuerdo con unas consideraciones de diseño. Pero acá no, acá le transmitieron toda la responsabilidad al contratista, y fuera de eso, pues estaba por debajo en 400.000 millones de pesos. Algo no cuadraba desde el principio, algo no se veía bien.
no había anticipo, y cuando comienza el contratista a trabajar y comienza uno a sentir que no le rinde, que no le rinde, que no le rinde, que no da los rendimientos ni siquiera para los terrenos buenos, pues obviamente la relación a futuro, cuando llevaba aproximadamente 1 kilómetro de túnel, ya todos sabíamos que el tema iba a ser muy complejo, muy difícil de cumplir, y menos con los precios que estaba pactado. Decimos nosotros, a nivel de análisis posterior con los grupos de túneles, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿por qué permitimos que pase eso en un proyecto cuando eran las falencias tan evidentes desde el principio? En esa misma época estaban terminando el túnel de Oriente, que era un túnel relativamente largo, puentes grandes, el Pumarejo, viaductos, etcétera, que realmente se estaban terminando, pero también estábamos con problemas en otros proyectos como el Puente Isgaura, como el mismo Ituango ya comenzaba a generar algunos problemas, Chirajara pues ya estaba evidenciada una problemática, la represa de la Batanera ya en Vélez, que fue una tragedia realmente para la gente y para la ingeniería, y comenzaban los problemas del túnel de la línea. Esto nos hacía pensar qué es lo que nos está pasando, ¿por qué tantos inconvenientes y por qué la ingeniería no está tomando las decisiones y no es partícipe en estos proyectos? Porque a nivel de ingeniería los cálculos eran muy obvios, muy evidentes. Había un tema que quiero resaltar, y es que realmente, a pesar de que el túnel piloto nos entregó una información de base importante, había un tramo importante sin haber sido excavado, sobre todo en la parte central del túnel principal. Entonces, digamos, los riesgos asociados a ese tramo que no se había excavado, pues nos daban también un impacto grande en el túnel principal para los oferentes. Entonces, había muchas zonas del túnel principal que no tenían, digamos, el conocimiento para asumir el riesgo del 100%. Y sin embargo, el contratista y el oferente lo que hacen es rebajar el precio en 400.000 millones. Entonces, ahí vuelve uno a entender que algo ni se estudió, ni se analizó, y tal vez realmente fue un juego de valores para ganarse un contrato. Y ahí comienzan los problemas de la ingeniería. Es que hoy en día mirarlo así, pues es muy sencillo de pensar, pero es que en ese momento era una felicidad por haber contratado una obra mucho más barata, y era como estar haciéndole una trampa a los demás, a la ingeniería sobre todo. Y no tener uno la posibilidad de expresar eso ante los entes nacionales. Era difícil, era duro. La geología del túnel. Ustedes ven en la parte superior unos diseños que hizo Ingetec en el año 86 con una interpretación geológica de superficie muy bien analizada. Nosotros conocimos esos diseños. Yo en ese tiempo trabajaba en Ingetec. Luego viene una geología del túnel piloto, que ustedes las ven en la parte media. Y luego en el dibujo final vemos la geología real del túnel. Si uno se pone a mirar con detalle qué pasó en el túnel con la geología real, da la sensación de que el diseño inicial era mucho más preciso que la misma geología que nos dio el túnel piloto. Hemos estado investigando de alguna manera si la interpretación en la geología del túnel piloto fue la correcta, porque si uno mira la geología de la parte superior, pareciera que está mucho más cercana a la geología real del túnel, en cuanto a la clasificación de tipos de terreno, en cuanto a la orientación, etcétera, etcétera, uno la ve mucho más cercana. Esta fue la geología que nos dio el túnel piloto, y esta fue la geología real que nos entregan en los planos de diseño. Realmente, pues son los mapeos del día a día en el túnel, pero aquí se ven unas grandes diferencias, y eso nos da un gran aprendizaje a nosotros los ingenieros de túneles. Es que la relación de dos túneles que están a una distancia menor de 40 a 50 metros, que es la figura 2 y la figura 3, nos dicen que los cambios pueden ser muy, muy importantes. Y esa es una de las grandes enseñanzas, y ojalá las futuras generaciones entiendan esto. Lo estamos viendo también en algunos otros túneles
como son el túnel de La Sorda y el túnel de La Paz, en donde las condiciones de la galería, digamos, tienen unos cambios importantes en relación con el túnel principal. Se preveía esta falla. Esta falla fue prevista desde el diseño, esta falla fue prevista desde la estructuración del proyecto y tenía un refuerzo realmente importante. Pero lo básico aquí en el tratamiento de esta falla, adicional a colocar el soporte diseñado, era colocarlo oportunamente. Con la cobertura que teníamos y con el tipo de roca que encontramos, lo fundamental en este tipo de terrenos es avanzar adecuadamente en las distancias que nos exigen los diseños y colocar el soporte inmediatamente. Porque una vez permitimos que las deformaciones con esas grandes coberturas se presenten, pues realmente detener estos movimientos va a ser muy, muy complejo. Y realmente un contratista que no tenga todos los recursos disponibles o que tenga problemas con el suministro de concretos o que tenga problemas con el suministro de pernos o que tenga problemas con su misma logística, pues va a hacer que la construcción del túnel se vea afectada y las deformaciones que se generan en los túneles, recuperarlas sale mucho más costoso y en este proyecto, pues obviamente, como les dije al principio, teníamos el problema que es que los riesgos todos los asumía el contratista. En alguna visita que yo hice por allá en el año 2017 al túnel, pues esta era la situación que se presentaba. Deformaciones en los arcos de solera de más o menos 2,50 en algunas zonas, 1,80, 2 metros. Y ustedes se imaginan lo que es después de llegar a esta situación, volver a recuperar una sección que además era una sección exagerada para un túnel vial como el nuestro, porque en el contrato se le dio premio a quien regalara un ancho de calzada en un túnel que es totalmente absurdo en ingeniería de túneles. O sea, regalar un ancho para que darle puntaje en una licitación a un contratista no tiene ningún sentido. Aquí se hizo. Entonces, además de los 400.000 millones de rebaja, el tipo o el contratista tenía que hacer un túnel 1 metro más ancho de lo que se había presupuestado. Y sin embargo, le salió más barato en los papeles. Estas eran las deformaciones. Se ve de todas maneras que había algo de soporte colocado. No es que estuviera tan mal colocado, pero aquí es donde se evidencia que la no colocación oportuna del soporte nos comienza a generar estas deformaciones. Ya el radio plástico y el radio elástico no están en la línea que uno quería. Tal vez la longitud de los pernos ya no estaba dentro de la zona que uno quería y por eso se generaban este tipo de deformaciones. Estas son fotos que pues, realmente uno las muestra a personas de otros países y quedan totalmente asombrados de la magnitud de las deformaciones que se presentaban con arcos inclusive TH29. Se ve obviamente cuando hicieron el banqueo la falta de la pata y obviamente el macizo empuja y pasa lo que pasó. El costo de la reparación, aquí tenemos la foto de cómo era el túnel originalmente, la parte exterior. El túnel se deformó hasta la línea azul inferior y realmente, ¿qué tocó hacer? Pues demoler todo el soporte que ya se había colocado, absolutamente hubo que demolerlo todo, colocar unos pernos que en su mayoría tenían longitudes de 20 metros, cuando el diseño tenía pernos de longitudes de 7, 8 y 9 metros. Realmente después para poder llegar a la zona, a la zona del nuevo radio, la barrera entre el radio plástico y el radio elástico, pues teníamos que tener pernos de más o menos 20 metros, hacer un tratamiento completo y ustedes ven lo que es rehacer un túnel nuevamente. Esto tiene un costo impresionante y por eso es que se dan unos sobrecostos en un túnel al que no le variamos la longitud ni le estamos variando la sección, pero lo que estamos es haciendo estamos rehaciendo totalmente el soporte y estamos garantizando que a mediano y largo plazo pues no se generen deformaciones adicionales. Aquí el problema de la falla de la Soledad era muy complicado y teníamos que garantizar, y los diseñadores que hicieron el recálculo de toda esta zona, pues obviamente tuvieron que hacer unos ejercicios bastante complejos, sobre todo medir dónde tenían una roca sana para poder llevar los anclajes, que creo que en promedio estuvieron todos alrededor de 20 metros.
cuando en un túnel normal con esas condiciones de una sección de 80, 90 metros cuadrados, pues requiere pernos de aproximadamente 8 metros máximo. Y aquí ya estábamos colocando pernos de 20 metros. Estas fueron las deformaciones que ocurrieron en la zona de la Falla de la Soledad, deformaciones realmente exageradas. O sea, nunca uno pensaría a nivel de diseño llegar a estas condiciones de deformación de 1.2 metros. Esta fue una estación típica que les quise mostrar, pero llegan a deformaciones de 1.2, 1.3 metros. A nivel de modelo de diseño realmente no tiene una lógica para permitir estas deformaciones. Cuando uno está calculando el U-0, ojalá uno pudiera dejar esta deformación para luego rehacer el túnel, pero pues esto es lo que hace que ese túnel y ese proyecto al final costaran tanto dinero. Porque es que cuando uno hace mal un túnel, la reparación del túnel cuesta mucho dinero. Y eso es lo que hemos insistido nosotros en el manual de túneles. Es que si los túneles no quedan bien hechos desde el principio, luego el país, como le está pasando a España hoy en día, va a tener que soportar unos costos altísimos de no operar el túnel y de reparaciones que son bastante costosas. Lecciones, obviamente, una mala construcción genera muchas irregularidades y deficiencias en las secciones transversales que hacen que no concuerden con las premisas de diseño. Entonces las deformaciones, digamos, son mucho más grandes. Se pierde el efecto de arco del soporte que uno calcula cuando está a nivel de diseño. Obviamente el comportamiento del túnel a los esfuerzos que está sometido depende de la geometría, y cuando tenemos una geometría totalmente irregular, pues comienzan a generarse zonas donde se generan momentos y se generan deformaciones exageradas. En muchas zonas se generan las barrigas y eso realmente genera deformaciones, genera agrietamientos, y ahí se va dañando el túnel. Inclusive en muchos de los túneles que tenemos ahora, al generarse estas deformaciones, comienzan los flujos de agua. Luego tenemos que recuperar otra vez la geometría, pero todos estos trabajos posteriores pues le cambian a uno de una manera importante el modelo de diseño. Debería uno normalmente hacer un recálculo total de lo que pasó a nivel de su modelo de diseño para volver a generar un factor de seguridad que nos deje tranquilos a mediano y largo plazo. Se están presentando deformaciones con efectos residuales que están agrietando algunos túneles que inclusive están revestidos con concreto convencional. Los que ni siquiera están revestidos con concreto convencional, pues correrán el riesgo de que se generen desprendimientos o colapsos en plazos que pueden variar entre 5 años, 7 años, que realmente es lo que soportaría el factor de seguridad en un túnel de esos si se sigue deformando. Estas secciones irregulares pues obviamente generan unos esfuerzos adicionales. Esto es para los diseñadores y los constructores. Nosotros siempre nos vamos por la parte izquierda cuando hacemos los modelos de diseño. Queremos que las secciones transversales sean así, pero lo que nos estamos encontrando hoy en día son con secciones transversales como las que vemos en la parte derecha. Obviamente cuando aplicamos esto a los modelos de diseños y hacemos ingeniería forense, pues realmente no nos va a dar. No nos va a dar, tal vez el soporte quedó muy corto, va a quedar muy corto, y realmente los esfuerzos que se están generando por la irregularidad de la sección va a ser muy difícil de controlar. Todos sabemos pues que es uno de los problemas que hemos visualizado en este túnel, es que cuando el terreno comienza a deformarse y nosotros no somos capaces de colocar el revestimiento oportunamente, como se calculó a nivel de diseño, pues ya realmente cuando uno lo coloque en la parte inferior de la curva, ya los esfuerzos y las deformaciones son mucho más grandes y el revestimiento no alcanza a soportarlo y se generan las deformaciones. Hasta que si no lo colocamos, pues se genera la falla, que fue lo que pasó también en algunas zonas de este proyecto. Esta es la curva para que los muchachos se den cuenta cómo es que tenemos que colocar el soporte. Hay un punto de equilibrio donde tenemos que colocar el soporte. De ahí hacia arriba nos queda el factor de seguridad que siempre debemos calcular. Pero si este punto rojo lo vamos desplazando hacia la parte inferior de la curva, pues obviamente la resistencia del soporte es mucho menor que la carga del terreno que nos está aplicando. ¿Y eso qué pasa? Pues se generan deformaciones, se generan agrietamientos, se generan hasta llegar al colapso.
Ahí es donde tenemos nosotros la lógica. Por eso los ingenieros de frente en los túneles tienen que conocer esto. Para ellos debe ser fundamental que se apliquen el soporte diseñado oportunamente, porque es que esto está asociado al tiempo de colocación del soporte. Y eso sin hablar todavía de la meteorización de la roca, de algunas rocas como las lutitas nuestras, que tienen una condición adicional de gravedad, y es que si las dejamos meteorizar, el comportamiento todavía se reduce mucho más. El soporte, cuando nosotros lo diseñamos, pues obviamente tenemos la presión de sostenimiento en relación con las convergencias, y aquí vemos, para que la gente entienda, o para que los nuevos que se quieran meter en túneles, es que lo más importante es colocar el shotcrete, el hormigón proyectado, porque los demás elementos de soporte actúan un poco más tarde, ¿sí? Ahí vemos los pernos, ahí vemos el hormigón encofrado, cómo son las resistencias, y ahí vemos inclusive los pernos metálicos. Lo que nosotros en el método austriaco y en la metodología que aplicamos dentro de los diseños que estamos haciendo, lo más importante es colocar el concreto neumático de la manera más oportuna. A la gente se le olvida, hacen la voladura, cambian de turno, se van de noche al otro día, y cuando vuelve ya tenemos unas grandes deformaciones que en la curva anterior, en las gráficas anteriores, nos damos cuenta que ya el soporte que calculamos, o sea, el espesor y la calidad ya no nos sirven para la condición que nos está ofreciendo el terreno. Es por ello que muchas veces en los proyectos, y en este pasó, y en otros proyectos está pasando, es que la gente modifica el espesor del concreto neumático. Ellos creen que con lanzar una capa muy pequeña ya tienen solucionado el problema, porque es un soporte psicológico. Lo mismo pasa cuando mucha gente modifica la longitud de los pernos, o porque no tienen, o cambian el espaciamiento, o cambian el arco metálico. La gente en muchos proyectos, y no es solamente del túnel de la línea, lo hemos vivido en proyectos recientemente, en donde llegamos y la gente cambia de HEB 160 a TH, y les hemos explicado que el modelo de diseño es totalmente diferente para cada uno de los arcos y se utilizan en condiciones totalmente diferentes. Pero la gente los cambia en el frente, y ahí es donde nosotros tenemos que llegar con una gran responsabilidad. Los diseños, digamos, tratan de cubrir todas esas expectativas, pero muchas veces, y sobre todo en túneles, para que la gente entienda, a veces cuando ven túneles que dicen que el diseño estuvo mal hecho, cuando el diseño estuvo bien hecho, pero el túnel estuvo mal construido. Eso está pasando en muchos de los túneles que hemos visto en los últimos años. Todas las reglas de juego para los diseños de los túneles son las mismas que utilizamos para cualquier estructura. Tenemos las mismas consideraciones. Los ensayos tienen que ver con la misma lógica de la ingeniería, con la misma física para todos los efectos. Son el coeficiente de Poisson, la densidad, el módulo de rigidez y la resistencia a la compresión. Todas esas fórmulas se conjugan para poder nosotros diseñar los soportes. Para algunos, pues, para que vean cómo el módulo elástico, pues, tiene que ver en estos diseños, cómo está relacionado el coeficiente de Poisson con todo lo que estamos haciendo, porque los cambios que damos a veces en algunos soportes que estamos colocando cambian drásticamente cuando cambiamos las condiciones. Por ejemplo, la rigidez de un anillo continuo de concreto, pues, hombre, si le cambio el espesor al concreto, si le cambio el espesor, pues la inercia me cambia 12 veces. Eso la gente a veces no lo entiende, pero es así. O sea, yo no le puedo cambiar de 5 a 10 centímetros porque sí, porque me pareció que ya está estable, porque lo que viene después de los esfuerzos del terreno, pues va a tener va a haber dividido por 12 prácticamente la resistencia de ese anillo de concreto. Lo mismo me pasa cuando sumo dos capas y no tienen una unión, pues obviamente aquí la inercia se me baja 48 veces. La gente no entiende esto en el túnel. Si yo diseñé un espesor de 5 centímetros de lanzado, es totalmente diferente a si yo lanzo 2 veces 2,5. Y eso los ingenieros de frente tienen que conocerlo, tienen que entenderlo, para que sepan que una noche cuando dejen el túnel lanzado,
no se vayan cuando hayan lanzado 2.5 centímetros, sino que tienen que completar los 5 centímetros para poder iniciar el turno siguiente de una manera segura. Muchas veces se han venido frentes 4, 5, 6, 7 metros hacia atrás por tener estas condiciones. Y luego hacemos el análisis y nos damos cuenta que es que cuando colocaron los 2,5 o 3 centímetros, pues obviamente estábamos con un factor de seguridad menor de 1. Lo mismo pasa con los pernos. Los pernos pues obviamente están asociados a la separación y al área transversal. Si modificamos algunos de estos elementos, pues en estas fórmulas, la afectación en lo que nosotros quisimos como diseñadores aplicar, pues realmente no se va a dar. Y viene un problema grave que es que se conjugan todos los factores. Se conjugan la mala aplicación de los pernos, que la tensión del perno no se esté dando, y fuera es un concreto neumático con unas dimensiones que no garantizan la estabilidad del frente. Esos son todos los problemas que se nos están enfrentando día a día. Estamos haciendo un esfuerzo, sobre todo en la asociación de túneles, por formar la gente, para que entiendan los ingenieros de frente. Se están pidiendo muchas especialidades para los diseñadores y se están pidiendo muy pocas experiencias para los ingenieros que están en la parte de construcción del frente y a veces en la interventoría. Se está relajando mucho el tema de la interventoría en los frentes, y la interventoría en el frente y el ingeniero de frente que conozca un poco del diseño son los que hacen la diferencia en los túneles. Y ojalá los contratistas entiendan que en los túneles el hacerlos bien desde el principio es lo que le va a dar economía y rendimientos. Cada derrumbe en un túnel le puede costar a un contratista 3, 4 o 5 meses de pérdida de tiempo. Hoy en día los revestimientos pues los estamos tratando de impulsar. Tenemos muchos temas sobre todo en las rocas colombianas, de efectos residuales. Jaime Suárez maneja muy bien ese tema. Mucha gente nos dice que no. En Europa diseñan con unas rocas totalmente diferentes. El modelo que tienen los europeos de lo que piensan es totalmente diferente al de nosotros los colombianos o al de los suramericanos, inclusive a nivel de factores que utilizan en los portales y en algunas estructuras de riesgo sísmico. Ellos no tienen ese problema tan presente. Y el tema del comportamiento de las rocas por razones de hidrogeología o por razones de cambios en las condiciones del macizo a mediano y largo plazo, por flujo de agua, etcétera, por muchas de las consideraciones que tenemos nosotros acá, hacen que debamos ser muy previsivos. Esto realmente lo que vemos no son ahorros. Esto no son ahorros. Estos son riesgos que estamos asumiendo a mediano y largo plazo. Y lo hemos evidenciado en muchos de los túneles en el país. Afortunadamente, el 80-90% de los túneles de 4G están quedando revestidos. Ya hemos visto inclusive en algunos túneles revestidos algunas señales de presiones adicionales luego de que el soporte está estabilizado. Y eso es lo que nos da a nosotros a pensar que uno debe ser mucho más previsivo y ser mucho más juicioso a nivel de cálculo de factor de seguridad del soporte. Porque normalmente el revestimiento se diseña para que no soporte ninguna carga. Cuando uno diseña el revestimiento para no soportar cargas y realmente el túnel empuja un poco, vamos a tener problemas hacia adelante. Y reparar ese tipo de túneles es muy complejo, muy difícil, muy costoso e impacta de una manera importante la movilidad. Mejorar, obviamente, la seguridad de toda una estructura como la heterogeneidad geológica es muy complejo a nivel de diseño para túneles. Por eso tenemos que ser muy previsivos, tenemos que cuidar nuestros avances, tenemos que mejorar siempre y estar pendiente de los factores de seguridad. Tenemos que hacer una retrospección en los modelos de diseño que estamos haciendo. Día a día, cuando vamos avanzando en el túnel, tenemos que analizar las deformaciones, tenemos que realmente analizar qué está pasando en el túnel y si todas las consideraciones de diseño nuestros se cumplieron, para que luego, antes de hacer el tema del revestimiento del túnel, estemos seguros de que ese túnel va a ser estable a mediano y a largo plazo. Tenemos que hacer unos modelos de diseño a nivel de revestimiento. Hoy en día se están utilizando fibras, digamos, cambiando el modelo de diseño del refuerzo. Estamos verificando hoy en día problemas cuando se tienen que anclar los ventiladores y se utilizan
revestimientos sin ningún refuerzo, porque en las zonas donde se van a anclar, pues hay problemas de desgarramiento, etcétera, la vibración de los ventiladores, y hay mucho tema que inicialmente el contratista no prevé en el diseño que el concreto no va a soportar cargas del terreno porque el soporte debería estar muy bien diseñado, pero todos los elementos electromecánicos comienzan a actuar después. Y una vez usted coloque el refuerzo, pues, el revestimiento, pues ya no hay manera de colocar refuerzos adicionales para sostener todo lo que tiene que ver con elementos electromecánicos. Hay un tema fundamental que no debemos descuidar en Colombia, es el diseño diseñar con una potencia de un incendio de diseño para que el túnel no se colapse. Eso a veces no se está haciendo de la mejor manera, no se está haciendo un análisis de riesgos muy juicioso y muy riguroso. La PIARC tiene unas recomendaciones sobre ese tema y debemos comenzar, digamos, a involucrar eso, y eso tratamos de meterlo en el manual para que sea un estándar para todos los túneles en el país. Aciertos y aprendizajes, pues obviamente el tratar de hacer túneles llave en mano es muy complejo, sobre todo cuando la investigación geotécnica es deficiente. Normalmente los proyectos, cuando quieren sacarlo llave en mano, tienen unos niveles de diseño muy bajos, están a veces en fase 1 avanzada, entonces el riesgo es muy alto y el llave en mano realmente no nos va a dar ninguna ventaja, ni en plazos, ni en costos, ni en efectividad del proyecto, porque va a ser un dolor de cabeza. Este tipo de proyectos de túneles ubicados en este escenario de llave en mano, realmente lo único que le van a traer a los clientes son problemas. Hay un tema que es nosotros, es que la lógica jurídica realmente va a veces en contra de la lógica matemática, o casi siempre. La estructuración de los proyectos, cuando los abogados creen que lograron controlar todos los riesgos, una cosa es controlar el riesgo a nivel contractual de algunos ítems y de algunos temas del contrato, pero es que tratar de controlar todos los riesgos asociados a la ingeniería y sobre todo a la ingeniería subterránea es prácticamente imposible. Eso está en la literatura mundial y tenemos que insistir en que nuestras obras subterráneas y obviamente muchas de las obras exteriores tienen unas connotaciones de riesgo, de incertidumbre, etcétera, a nivel de ingeniería, que no podemos caer en el error que nos las acoten a nivel jurídico, porque la problemática va a ser para nosotros. Eso es lo que estamos tratando también de insistir en muchos de los escenarios de definición de diseños a fase 2 o fase 3. A veces la gente cree que por hacer diseños a fase 2 sale más rápido el proyecto, y los ejemplos que hemos tenido en colegios, en túneles, empresas, en todo, es que cuando más corremos y sacamos proyectos sin tener los diseños completos, pues realmente esos proyectos casi nunca terminan bien. Y los que han terminado con unos sobrecostos importantes o con unas demandas posteriores muy importantes. Entonces, cuando no se tiene información suficiente a nivel de geotecnia, es muy difícil acotar los riesgos en un proyecto de este tipo. Aquí también hubo un problema complejo en este proyecto que fue de modelación, es que se pagaba por unos hitos. Y en la medida que encontraban problemas, los hitos no se cumplían. Y en la medida en que los hitos no se cumplen, el contratista se va desbalanceando en su nivel financiero. Y eso va generando una espiral que es que todo lo asociado a la construcción del túnel va cada día peor. Y eso fue lo que pasó también en este proyecto. Es que esa espiral, cuando hay dificultades en el túnel, pero yo no estoy asociado a una longitud que tengo que cumplir para que me desembolsen, pues lo puedo manejar por precios unitarios de una manera diferente y tal vez lograría rendimientos mucho más altos. Pero aquí el contratista se queda sin dinero, se comienzan a presentar reclamaciones, el tipo no avanza y el túnel se sigue cerrando, que fue realmente lo que pasó, es el ejemplo de lo que no debemos hacer. Es el mejor ejemplo, el túnel de la línea, de una complejidad en la contratación de proyectos. Tratar, como lo decíamos, tratar de hacer un llave en mano, y no solamente involucraron el túnel, ahora entran los demás proyectos, involucraron todos los demás obras complementarias, puentes, los otros túneles, todo lo metieron dentro del mismo negocio, y realmente ahí es donde es muy difícil acotarlos. Y el túnel finalmente, pues por eso ese proyecto, pues todos sabemos, costó prácticamente el doble y se demoró 10 años. Entonces, las enseñanzas son grandes.
no exigimos grupos de trabajo idóneos en ese proyecto, o sea, no había una reglamentación clara sobre quiénes eran los ingenieros que debían participar, porque se piensa que cuando se hace un llave en mano y se le da todo el riesgo al contratista, pues realmente es su responsabilidad conseguir el personal claro. Y además a la interventoría en su momento pues no se le dieron las herramientas para manejar un proyecto con tanta complejidad, porque se tiende a simplificar el papel de la interventoría aduciendo que es que la responsabilidad total es del contratista. Y ese es un ejercicio que está cogiendo fuerza en este país y ahí debemos nosotros también actuar y tratar de que no sea así. Por eso, pues nosotros hemos planteado que a nivel de túneles se deben llevar a lo más avanzado que se pueda a nivel de investigación geotécnica, una investigación geotécnica realmente bien planeada, bien estructurada, con una lógica y con unos objetivos claros de qué es lo que queremos saber, cuáles son las problemáticas de esa zona donde vamos a construir el túnel. No debemos escatimar en estudios geológicos, geotécnicos, porque ahí es donde está realmente el éxito o el fracaso del proyecto. Tenemos que tener contratos flexibles para este tipo de proyectos. No podemos considerar que hay otro tipo de proyectos donde efectivamente es muy sencillo hacer proyectos llave en mano, pero estos tipos de proyectos de obras subterráneas es muy complejo, muy difícil y realmente la historia universal nos dice que la manera no es esa, no es esa y desafortunadamente con sangre en Colombia comprobamos eso. Aciertos, obviamente las demoras en el túnel, la recuperación de la segunda fase del túnel, pues nos va a entregar un túnel de la línea con la última tecnología, totalmente revestido en concreto convencional. Se están aplicando unas pinturas especiales que le van a dar, digamos, un confort especial al usuario, porque es un túnel de realmente 8 kilómetros. Y como fue revestido en concreto convencional, pues obviamente se minimizaron con las pinturas los valores de pérdidas en el tema de ventilación. Se genera una eficiencia energética importante porque es un proyecto que con esa longitud tiene unos consumos eléctricos muy altos. Sin embargo, pues con todo este tipo de consideraciones se minimiza el consumo energético, la eficiencia energética es mucho más alta y se minimizan todo lo que tiene que ver con riesgos operativos post-construcción, que es fundamental. En un proyecto de estos como el túnel de la línea no permite pararlo 2, 3 o 4 meses para hacerle una reparación. Es imposible porque es el eje, digamos, y cuando se concibió el proyecto, ese es el eje fundamental de la movilidad entre los Llanos Orientales y Buenaventura. Tiene uno de los sistemas más modernos de ITS, lo hemos verificado, de control de accesos, etcétera, y de operación para los usuarios. Es un túnel muy seguro, tiene todos los sistemas de alarmas, alertas, que es fundamental en este tipo de proyectos. Afortunadamente, pues se logró en la segunda fase del túnel obtener este tipo de tecnología de punta. Pues hay que, digamos, de todas maneras, de lo malo hay que sacar lo bueno, pues finalmente representa un cúmulo de lecciones aprendidas para la ingeniería. Tenemos algo fundamental para nosotros los geotecnistas, es que con este túnel aprendimos mucho. Tenemos 10 kilómetros de exploración geotécnica, conocimos la cordillera central, podemos arriesgarnos a hacer otro tipo de proyectos ahí, aprendimos del comportamiento con grandes coberturas en una zona de falla, eso digamos, cualquiera de los países del mundo les daría envidia ver todo lo que nosotros pudimos aprender ahí. De hecho, los grandes desarrollos de ingeniería subterránea se han dado por este tipo de problemas. Ojalá las universidades hoy en día se apropien de todos estos diseños y de toda la investigación técnica que hay de este proyecto, porque hay de todos los tipos de terreno en las diferentes condiciones, con coberturas demasiado grandes, con bajas coberturas, algunos túneles de ladera en los túneles cortos, etcétera. Hay una gran cantidad de información, inclusive hay muestras todavía para hacer ensayos que queramos. De hecho, hay muchos ensayos que nosotros no hacemos a nivel de túneles porque estamos pensando en túneles por el sistema convencional de voladura, pero profesores como los que hemos tenido saben cuáles son los ensayos que hay que hacer para túneles, por ejemplo, para túneles que queramos construir con tuneladora.
desgastes, etcétera, el CLI, todo ese tipo de ensayos que normalmente no hacemos acá, hay que comenzar a desarrollarlos porque ya con el conocimiento que tenemos podemos pensar en otras alternativas de construcción de túneles. También nos dejó una enseñanza muy grande, es que realmente vale la pena hacer túneles para mejorar la conectividad de nuestro país. Tenemos enseñanzas de que la verdad, a pesar de los problemas, hay que insistir en terminar las obras. Este túnel es un ejemplo de eso, sí, realmente costó mucho dinero, pero finalmente logramos que el túnel se diera al servicio. Hubiera sido muy triste abandonar este proyecto en alguna etapa final. Hicimos los esfuerzos y digamos el país también hizo un esfuerzo. Esperamos que en poco tiempo pues se recupere la inversión. ¿Por qué se va a recuperar un poco mejor tiempo? Porque es que el tráfico ha aumentado bastante de lo que se consideró inicialmente. De todas maneras, pues el costo de los 2 billones no se debe comparar con los 600.000 millones que fue el costo del proyecto, sino sobre un valor hoy en día real que realmente, a pesar de que parezca muy costoso sobre los iniciales, hoy en día con el incremento del tráfico, con la posibilidad de recuperación por peajes, pues realmente el proyecto a nivel internacional no se ve tan costoso, no se ve tan costoso y nos está dando una información mucho más grande a nivel de geotecnia y tenemos que aprovechar a nivel de ingeniería. Son valores agregados que tenemos que sumar y que a pesar de lo que costó el túnel de la línea, pues fue una gran experiencia para Colombia, fue una gran experiencia para muchos de los ingenieros colombianos. Hay una generación de ingenieros que aprendimos con este túnel, desde muchachos muy jóvenes a personas ya muy expertas estuvimos en este túnel y realmente pues fue una experiencia para toda la ingeniería subterránea, para la geotecnia, porque también hubo taludes, hubo muchos temas que nos van a generar. Seguiremos insistiendo en que en todo este tipo de proyectos, pues obviamente, ojalá siempre pueda haber un panel de expertos que asesore, que ayude a tomar decisiones, que imponga la ingeniería sobre los otros problemas contractuales y para eso se necesitará siempre que haya un panel de expertos y eso lo estamos promoviendo en todas las actividades de la ingeniería subterránea en Colombia. Ya la ANI por lo menos cuando está estructurando sus proyectos tiene obligatoriamente un panel de expertos y en ese panel, pues los que hemos podido participar en algunos, hemos dejado nuestras inquietudes, nuestras opiniones para que mejoren, para que completen investigación geotécnica, para que miren a ver si modifican alineamientos, etcétera, etcétera, pero por lo menos nos dan la posibilidad de intervenir y no solamente intervienen unos estructuradores y algún diseñador a nivel de fase 1 o fase 2. Hay que felicitar a toda la gente que trabajó porque realmente hay que separar la parte contractual y la parte de los problemas ya de la gente del túnel. Todos los obreros que participaron en ese proyecto se sienten orgullosos de haber estado allá. Ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias de las malas decisiones a nivel gerencial. Ellos, cuando uno habla con los obreros del túnel, se sienten orgullosos, los capataces y los ingenieros de frente. Todos se sienten orgullosos de haber trabajado en este proyecto. Y eso, como ingenieros, nosotros tenemos que resaltarlos. Planear, realmente la falta de planeación en estos proyectos es lo que nos está llevando a fracasos. Siempre necesitamos en las obras subterráneas la participación de profesionales expertos, empresas con mucha experiencia, contratos flexibles, muy buenos diseños y una buena estructura de gerenciamiento. Insistir en que los factores de seguridad para las obras públicas deben ser los más exigentes, utilizar las especificaciones y normas más recientes, respetar el medio ambiente, diseñar con un criterio de sostenibilidad que garantice una vida útil de 100 años. Es un país que está haciendo un esfuerzo muy grande en invertir en unas obras como estas para que tengamos vidas útiles de 30, 40 o 20 años. No tiene ningún sentido porque esta inversión es tan importante. El esfuerzo que hacen fiscalmente para construir estas obras tiene que redundar en que la podamos diferir a más de 100 años, como muchas de las obras épicas en el mundo. Y obviamente la ética, la buena práctica, la ingeniería y las buenas y oportunas decisiones, que es lo más importante en este tipo de proyectos, pues garantizan el éxito del proyecto.
Obras que nos quedan, obviamente la que están en este momento trabajando, que es terminar esa doble calzada y los 20 túneles cortos, terminar hacia abajo la doble calzada Buga-Buenaventura, que ya más o menos está adelantado todo el proceso, y finalizar obviamente la doble calzada Bogotá-Villavicencio para que el corredor sea completo entre Villavicencio y Buenaventura, que realmente es la lógica de este proyecto. Tenemos pendiente la construcción del segundo túnel de la línea, ya creo que hay una propuesta de una APP. Algunos dicen que parece que no da, pero pues pensaría uno que con un atraso de más de 25 años de un túnel a otro, cualquier cifra daría para hacer el segundo túnel. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que hacer una revisión de todos los cálculos y de lo que realmente queremos desarrollar el país. Es que ahora tenemos que pensar en desarrollar el país. Ya no tenemos que pensar en los indicadores de hoy ni los de hace 20 años. Es que vamos a necesitar de país para los próximos 50 años. La idea es poder, como decía un alcalde de Villavicencio, es poder ir a Buenaventura en máximo 10 horas. Ojalá se dé, sea la conexión Orinoco-Pacífico y realmente ese es un polo de desarrollo fundamental para nuestro país. Ese era el resumen que les quería contar hoy y me quedo con esta frase que a veces les digo a mis estudiantes para que sepan que la ingeniería es de lógica. Muchas gracias.